Cierra los ojos. Imagina la oscuridad más profunda y silenciosa que puedas concebir. No es una oscuridad vacía, sino un lienzo infinito salpicado por el polvo de estrellas lejanas. En esta inmensidad, dos pequeñas creaciones humanas, dos mensajeras de un pálido punto azul, viajan sin descanso. Se alejan de todo lo que conocemos, llevando consigo un saludo a civilizaciones desconocidas. Pero algo no va bien. Años después de su partida, en el frío absoluto del espacio, los científicos notan algo extraño, algo imposible. Las naves no están donde deberían. Una fuerza invisible, diminuta pero constante, las está empujando. ¿Qué es esa fuerza fantasma que tira de nuestras ondas en los confines del sistema solar? Esta noche, juntos, desvelaremos la historia de uno de los misterios más elegantes de la astronáutica, la anomalía de las sondas Pioneer. Prepárate para un viaje que desafió nuestra comprensión del universo y que, finalmente, nos enseñó una hermosa lección sobre la sutileza de las leyes de la física. Es hora de relajarse y dejar que el cosmos nos cuente su historia. Para entender nuestro misterio, debemos viajar en el tiempo. Regresemos a una época de optimismo y exploración sin precedentes, la década de 1970. La humanidad, habiendo pisado la luna, miraba más allá, hacia los gigantes gaseosos que danzaban en la oscuridad exterior. Se planeó una misión audaz, casi un sueño, el Grand Tour, aprovechando una alineación planetaria que solo ocurre una vez cada 175 años. Se enviarían naves a visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en un solo viaje. De este sueño nacieron las misiones Voyager, pero antes que ellas se necesitaban pioneras, se necesitaban exploradoras que abrieran el camino, y así nacieron las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11. Eran naves relativamente sencillas, pero robustas, diseñadas para ser las primeras en atravesar el cinturón de asteroides, ese rumoreado campo de escombros mortales entre Marte y Júpiter. Las primeras en obtener imágenes cercanas del colosal Júpiter y las primeras en usar la asistencia gravitatoria de un planeta para ser lanzadas hacia los confines del sistema solar. A bordo de cada una placa de aluminio anodizado en oro, con un mensaje pictórico, un saludo de la humanidad, la figura de un hombre y una mujer, un mapa de nuestro sistema solar y la ubicación de nuestro Sol respecto a púlsares lejanos. Era una botella lanzada al océano cósmico, una declaración de nuestra existencia. Estas naves no eran solo máquinas, eran extensiones de nuestra curiosidad, embajadoras silenciosas en un viaje sin retorno. El 2 de marzo de 1972, la noche en Cabo Cañaveral se iluminó con una promesa. El cohete Atlas Centaur rugió, desafiando la gravedad de la Tierra, y en su cúspide, la Pioneer 10 comenzaba su largo adiós. Alcanzó una velocidad nunca antes vista por un objeto hecho por el hombre, una velocidad de escape que la liberaba para siempre de la atracción de nuestro planeta. Su viaje no era hacia un destino, sino hacia el infinito. Su primer gran desafío era una región temida por los astrónomos, el cinturón de asteroides. Se imaginaba como una barrera impenetrable, un campo de minas cósmico donde una colisión era casi inevitable. La Pioneer 10, nuestra valiente exploradora, se adentró en él con la calma de una máquina. Durante 7 meses navegó a través de este enjambre de rocas antiguas, restos de la formación del sistema solar. Los controladores de misión en la Tierra
contenían la respiración, escuchando el débil pulso de la nave. Pero la Pioneer demostró que el cinturón, aunque poblado, es inmensamente vasto. El espacio entre los asteroides es tan grande que el peligro era mínimo. La nave emergió ilesa al otro lado, habiendo despejado el camino para todas las futuras misiones al sistema solar exterior. Había superado su primera prueba y ahora, en el horizonte, se perfilaba su verdadero objetivo, el rey de los planetas, el gigante Júpiter. A medida que la Pioneer 10 se acercaba a Júpiter, el universo a su alrededor comenzó a cambiar. El silencio del espacio profundo fue reemplazado por un zumbido invisible y poderoso. La nave se adentraba en la magnetosfera de Júpiter, una burbuja magnética tan inmensa que si pudiéramos verla desde la Tierra, parecería más grande que la luna llena. Dentro de esta burbuja, partículas cargadas, electrones y protones atrapados por el campo magnético del planeta, se arremolinaban a velocidades cercanas a la de la luz, creando cinturones de radiación miles de veces más intensos que los de la Tierra. La Pioneer fue bombardeada por esta tormenta invisible. Sus instrumentos, diseñados para ser robustos, comenzaron a enviar datos confusos. Algunos sistemas se saturaron por la avalancha de partículas. Los científicos en la Tierra observaban con una mezcla de fascinación y temor. La nave estaba volando a través de un infierno radiactivo, un entorno que podría haber frito sus circuitos en cualquier momento. Pero resistió, y a través de esa tormenta nos envió las primeras imágenes cercanas de Júpiter. Vimos por primera vez la gran mancha roja, no como un borrón en un telescopio, sino como un huracán ciclónico de una complejidad asombrosa, una tormenta tan grande que podría engullir varias tierras. Vimos las bandas de nubes arremolinadas, de colores ocres, blancos y rojizos, una atmósfera turbulenta y majestuosa. La Pioneer 10 no solo sobrevivió a Júpiter, sino que nos lo reveló en toda su violenta belleza. Poco más de un año después del lanzamiento de su hermana, el 6 de abril de 1973, la Pioneer 11 siguió sus pasos. Su misión era similar, pero con un giro audaz. También se dirigiría a Júpiter, pero usaría la inmensa gravedad del planeta gigante no solo para acelerar, sino para cambiar drásticamente su trayectoria. Mientras que la Pioneer 10 se dirigía hacia el espacio interestelar en una línea relativamente recta, la Pioneer 11 realizaría una maniobra acrobática. Pasaría por Júpiter de una manera muy específica, una trayectoria polar que la lanzaría hacia arriba, fuera del plano de la eclíptica, donde orbitan la mayoría de los planetas, para luego curvar su camino hacia otro gigante gaseoso, Saturno. Era una jugada arriesgada. La trayectoria la llevaría aún más cerca de los peligrosos cinturones de radiación de Júpiter, pero el riesgo valía la pena. Sería la primera nave en visitar Saturno, el Señor de los Anillos. El viaje de la Pioneer 11 fue, en muchos sentidos, una repetición del de su predecesora, pero con la sabiduría acumulada. Los ingenieros ya sabían a qué se enfrentaban en Júpiter y pudieron proteger mejor la nave y planificar sus observaciones. La Pioneer 11 llegó a Júpiter en diciembre de 1974 y ejecutó su maniobra a la perfección, rozando las nubes superiores del planeta a una velocidad vertiginosa antes de ser catapultada hacia su siguiente y aún más espectacular destino. 5 años de viaje silencioso a través de la oscuridad. Eso fue lo que le tomó a la Pioneer
11 llegar desde la órbita de Júpiter hasta la de Saturno. En septiembre de 1979, la humanidad contuvo el aliento. Por primera vez, una de nuestras creaciones se acercaba al planeta más icónico de nuestro sistema solar. Las imágenes que comenzaron a llegar eran oníricas. Saturno, con su pálido color dorado y sus anillos, un sistema de una complejidad y belleza que superaba cualquier expectativa. La Pioneer 11 nos mostró que los anillos no eran discos sólidos, sino miles y miles de delgados anillos individuales, compuestos por innumerables partículas de hielo y roca, cada una orbitando el planeta como una diminuta luna. La nave descubrió 2 nuevos anillos exteriores, antes desconocidos, y un campo magnético que, curiosamente, estaba casi perfectamente alineado con el eje de rotación del planeta. Pero su maniobra más audaz fue pasar justo por el plano de los anillos, un movimiento peligroso que serviría como prueba para las futuras misiones Voyager. La nave cruzó ese plano a una velocidad increíble, arriesgándose a una colisión con alguna partícula perdida. Sobrevivió y al hacerlo nos regaló una perspectiva única, una vista desde debajo de los anillos que revelaba su delicada y translúcida estructura. La Pioneer 11 cumplió su misión con creces, dejándonos imágenes que se grabarían para siempre en el imaginario colectivo de la exploración espacial. Después de Saturno, su destino era el mismo que el de su hermana, el gran vacío interestelar. Con sus misiones planetarias completadas, ambas sondas Pioneer se convirtieron en exploradoras de la heliosfera, la vasta burbuja de influencia magnética y de partículas que emana de nuestro Sol. Viajaban hacia el exterior, cruzando las órbitas de Urano, Neptuno y el entonces planeta Plutón. A medida que se alejaban, el Sol se encogía en el cielo, pasando de ser un disco cegador a una estrella brillante, aunque todavía la más brillante de todas. La temperatura de las naves descendía y la energía de sus generadores de radioisótopos, que convierten el calor de la desintegración del plutonio en electricidad, disminuía lentamente con cada año que pasaba. La comunicación se volvía cada vez más difícil. Sus señales, que viajaban a la velocidad de la luz, tardaban horas en llegar a la Tierra y eran increíblemente débiles, más débiles que una billonésima de vatio. Para captarlas, se necesitaban las antenas gigantes de la red del espacio profundo de la NASA, oídos gigantescos apuntando al cielo. Los científicos seguían rastreando las naves, no solo por curiosidad, sino para estudiar el viento solar y los rayos cósmicos en estas regiones inexploradas. Eran nuestros únicos centinelas en la frontera final del sistema solar. Y fue durante este largo y silencioso viaje, en los datos de telemetría aparentemente rutinarios, donde comenzó a gestarse el misterio. Algo estaba sutilmente mal. Los años pasaron, las décadas. Las sondas Pioneer se convirtieron en los objetos humanos más distantes. En 1995, después de 22 años de servicio, la NASA perdió el contacto con la Pioneer 11. Su fuente de energía se había debilitado tanto que ya no podía orientar su antena hacia la Tierra. Se despidió en silencio, continuando su viaje como un fantasma a la deriva en la oscuridad. La Pioneer 10, sin embargo, perseveró. Siguió enviando su débil señal, un susurro desde el abismo. Su último contacto coherente fue el 23 de enero de 2003. Estaba a 12,000 millones de kilómetros de casa, una distancia tan vasta que su señal tardó 11 horas y 20 minutos en llegar hasta nosotros.
Después de eso, el silencio. Pero la historia de las Pioneer no terminó con su última transmisión. De hecho, la parte más extraña de su leyenda estaba a punto de comenzar. Los científicos que habían dedicado sus carreras a seguir estas naves, un equipo liderado por John Anderson en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, decidieron revisar todo el archivo de datos de navegación. Querían usar la increíble precisión de su seguimiento para buscar ondas gravitacionales o incluso un 10º planeta hipotético. Pero en lugar de eso, encontraron algo mucho más desconcertante, un patrón persistente y anómalo en el movimiento de ambas naves. El proceso de rastrear una nave espacial a miles de millones de kilómetros de distancia es un arte de una precisión asombrosa. Se basa en el efecto Doppler. La red del espacio profundo envía una señal de radio a la nave con una frecuencia muy específica. La nave recibe esta señal y la retransmite de vuelta a la Tierra. Si la nave se está alejando de nosotros, como era el caso de las Pioneer, la frecuencia de la señal de retorno se desplazará ligeramente hacia el rojo, es decir, disminuirá. Si se estuviera acercando, se desplazaría hacia el azul. Midiendo este minúsculo cambio en la frecuencia, los científicos pueden calcular la velocidad de la nave con una precisión increíble, del orden de milímetros por segundo. Con estos datos de velocidad y conociendo todas las fuerzas gravitacionales que actúan sobre la nave, la del Sol, los planetas, las lunas más grandes, pueden predecir su trayectoria con exactitud. El problema era que las Pioneer no seguían esa trayectoria predicha. La desviación era minúscula, casi imperceptible, pero estaba ahí, de forma constante, en los datos de ambas naves, durante años. Era como si un dedo invisible estuviera frenándolas muy, muy suavemente. El equipo de John Anderson revisó todo: los modelos del sistema solar, los efectos de la relatividad general de Einstein, el software de navegación. Todo era correcto. La anomalía no era un error de cálculo, era real. Vamos a intentar visualizar la magnitud de esta fuerza anómala. Era increíblemente pequeña. Se trataba de una aceleración constante dirigida aproximadamente hacia el Sol, de unos 0.87 nanómetros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Es una fuerza tan débil que equivale a la 10.000 millonésima parte de la gravedad que sentimos en la superficie de la Tierra. Imagina la fuerza que la luz del Sol ejerce sobre tu piel en un día de verano. Esta fuerza era 100 veces más débil que eso. O imagina un coche. Esta fuerza fantasma tardaría un siglo en detener un coche que se mueve a 100 kilómetros por hora. Era minúscula, casi nada. Y sin embargo, en el mundo de la mecánica celeste, donde los cálculos son de una precisión exquisita, esta minúscula desviación era un terremoto, porque era constante, día tras día, año tras año, durante décadas. Esta fuerza sutil actuaba sobre las naves, sumando su efecto. A lo largo de los años, esta pequeña aceleración había provocado que las naves estuvieran cientos de miles de kilómetros más cerca del Sol de lo que deberían. La distancia es enorme, pero el hecho de que existiera una desviación tan grande a partir de una causa desconocida era profundamente inquietante para los físicos y los astrónomos. La gravedad, la fuerza que gobierna el cosmos, parecía no funcionar como se esperaba en los confines del sistema solar. La primera reacción de la comunidad científica
fue el escepticismo. Seguramente debía haber una explicación mundana, algo que los ingenieros de la misión habían pasado por alto. La primera sospecha recayó sobre las propias naves. ¿Podría haber una fuga de gas? Las Pioneer usaban pequeños propulsores de hidracina para corregir su orientación. Una fuga minúscula y constante de uno de estos propulsores podría generar un empuje sostenido. Sin embargo, esta idea se descartó rápidamente. Para producir la aceleración observada, la fuga tendría que haber sido constante durante décadas, y la nave habría agotado todo su combustible hace mucho tiempo. Además, los propulsores se usaban para mantener la nave girando sobre su eje, y una fuga habría alterado esa rotación de una manera que no se observó. Otra posibilidad era la presión de la radiación solar. La luz del Sol, compuesta de fotones, ejerce una pequeña presión sobre los objetos. Este efecto se tuvo en cuenta en los cálculos de navegación. ¿Podría el modelo de la presión solar ser incorrecto? Quizás, pero a medida que las naves se alejaban, la intensidad de la luz solar disminuía con el cuadrado de la distancia. La fuerza anómala, sin embargo, parecía permanecer sospechosamente constante. No disminuía como se esperaría. El viento solar, un flujo de partículas cargadas del Sol, también fue considerado y descartado por razones similares. Las explicaciones más obvias no encajaban. Con las explicaciones convencionales fallando una tras otra, el misterio de la anomalía Pioneer comenzó a capturar la imaginación de físicos teóricos de todo el mundo. El artículo científico que detallaba el descubrimiento, publicado en 1998, causó un gran revuelo. ¿Y si no era un problema con las naves, sino con nuestra comprensión de la gravedad? La teoría de la relatividad general de Einstein, el pilar de la cosmología moderna, ha superado todas las pruebas a las que ha sido sometida, pero la mayoría de esas pruebas se han realizado dentro del sistema solar o en sistemas estelares muy masivos. Quizás en las vastas distancias y en las aceleraciones extremadamente bajas del espacio profundo, la gravedad se comporta de manera diferente. Surgieron teorías audaces. Una de ellas fue la dinámica newtoniana modificada, OND, una hipótesis que sugiere que la ley de la gravedad de Newton, y por extensión, la de Einstein, necesita una corrección para aceleraciones muy pequeñas. MOND fue propuesta originalmente para explicar la rotación de las galaxias sin necesidad de invocar la materia oscura, y la anomalía Pioneer parecía, a primera vista, un posible respaldo para esta idea. Otras teorías especulaban con dimensiones extra, la influencia de la materia oscura del sistema solar, o incluso con sutiles efectos de la energía del vacío cuántico. El misterio de las Pioneer se había convertido en un campo de juego para la física más exótica y especulativa. La idea de que dos sondas de los años 70 pudieran estar reescribiendo las leyes fundamentales del universo era, por supuesto, emocionante. Pero en ciencia, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Antes de proclamar una nueva física, había que agotar hasta la última posibilidad de una explicación convencional. El problema era que la anomalía parecía única de las Pioneer. Se revisaron los datos de otras naves que viajaban por el sistema solar exterior, como las Voyager 1 y 2, la Galileo que orbitaba Júpiter y la Ulises que estudiaba el Sol desde una órbita polar. Ninguna de ellas mostraba una anomalía similar con la misma claridad.
por qué. La respuesta parecía estar en el diseño de las propias naves. Las Voyager, por ejemplo, tienen una estabilización de 3 ejes. Usan giroscopios y pequeños propulsores para mantener su antena apuntando constantemente a la Tierra. Esto introduce pequeñas fuerzas impredecibles que ensucian los datos de navegación, haciendo muy difícil detectar una aceleración tan sutil como la de las Pioneer. Las Pioneer, en cambio, eran diferentes, eran mucho más simples, se estabilizaban por rotación, como una peonza. Giraban lentamente sobre su eje, unas 4 o 5 veces por minuto. Esto las hacía increíblemente estables y predecibles en su movimiento. No necesitaban constantes correcciones de propulsores. Su sencillez de diseño, su estabilidad, las convirtió en las sondas perfectas, casi por accidente, para realizar un experimento de gravitación de alta precisión. La anomalía era su secreto, y la clave para resolverlo debía estar escondida en su propia arquitectura. Durante años, el misterio permaneció. Un pequeño grupo de científicos, entre ellos Slava Turishev, del SHA-PL, se negó a rendirse. Se embarcaron en un proyecto detectivesco monumental: recuperar y analizar todos los datos históricos de la misión Pioneer. Esto no era tarea fácil. Los datos estaban almacenados en viejas cintas magnéticas de 7 y 9 pistas, un formato obsoleto. Había que encontrar los viejos lectores de cinta, algunos en museos, y hacerlos funcionar. Recuperaron más de 40 gigabytes de datos de telemetría, que incluían no solo la información de navegación, sino también datos detallados sobre el estado de la nave, las temperaturas de cada componente, el voltaje de los sistemas, el consumo de energía. Su plan era construir un modelo informático increíblemente detallado de la nave espacial, una especie de gemelo digital. Querían simular todas las fuerzas que actuaban sobre ella, no solo las externas, como la gravedad o la presión solar, sino también las internas. Y una de esas fuerzas internas, que al principio parecía insignificante, comenzó a atraer su atención: el calor. Las sondas Pioneer no estaban frías. Sus instrumentos electrónicos y, sobre todo, sus 2 generadores termoeléctricos de radioisótopos, o RTGs, producían una cantidad considerable de calor residual. ¿Podría este calor, al irradiarse al espacio, estar generando un empuje? La idea de que la luz, o más generalmente, la radiación electromagnética, puede ejercer una fuerza, no es nueva. Cada fotón, aunque no tiene masa, tiene momento. Cuando un objeto emite un fotón, experimenta un pequeño retroceso en la dirección opuesta, por el principio de conservación del momento. Es el mismo principio que impulsa un cohete, pero a una escala inimaginablemente pequeña. Si un objeto caliente irradia calor de manera uniforme en todas las direcciones, las pequeñas fuerzas de retroceso de todos los fotones se cancelan entre sí y no hay un empuje neto. Pero, ¿y si la radiación de calor no es uniforme? ¿Qué pasa si la nave espacial es más caliente por un lado que por el otro? En ese caso, el lado más caliente emitirá más fotones térmicos y, por lo tanto, generará una fuerza de retroceso mayor. El resultado sería un empuje neto muy pequeño en la dirección opuesta al lado más caliente. Este fenómeno se conoce como presión de radiación térmica. Se sabía que este efecto existía y se había tenido en cuenta, de forma general, en los análisis anteriores, pero se asumía que era demasiado pequeño o demasiado aleatorio para explicar la anomalía constante y persistente. La nueva investigación, sin embargo,
se propuso analizarlo con un nivel de detalle sin precedentes. La clave no era solo que la nave producía calor, sino cómo y hacia dónde se irradiaba ese calor. El equipo de Slava Turishev se sumergió en los planos de ingeniería de las Pioneer, diagramas dibujados a mano en los años 60. Estudiaron la ubicación de cada componente, de cada cable. Las principales fuentes de calor eran dos: el compartimento principal de instrumentos, una caja hexagonal en el centro de la nave, y los dos RTGs, las fuentes de energía nuclear, que estaban montados en largos brazos para mantener la radiación alejada de la electrónica sensible. Los RTGs, por su naturaleza, se calentaban mucho, generaban unos 2.500 vatios de calor, de los cuales solo unos 160 se convertían en electricidad al principio de la misión. El resto, más de 2.300 vatios, simplemente se irradiaba al espacio en forma de calor a través de unas aletas de refrigeración. El compartimento de instrumentos también generaba calor debido al funcionamiento de la electrónica. Este calor se disipaba a través de unas persianas en la parte superior de la caja que se abrían o cerraban para regular la temperatura interna. La hipótesis que comenzó a tomar forma fue que este calor no se estaba irradiando de manera simétrica. Parte del calor emitido por los RTGs y el compartimento de instrumentos no escapaba directamente al espacio profundo, sino que primero chocaba contra la parte trasera de la gran antena parabólica de la nave, que siempre apuntaba hacia la Tierra y por tanto hacia el Sol. Al reflejarse en la antena, los fotones térmicos transferían su momento, empujando la nave muy, muy suavemente en la dirección de la antena, es decir, lejos de la Tierra y el Sol. El modelo informático se volvió cada vez más sofisticado. Los científicos crearon un mapa térmico detallado de toda la nave espacial. Utilizando los datos de telemetría recuperados, que registraban las temperaturas de varios sensores a bordo y el consumo de energía de cada subsistema, pudieron reconstruir cómo el calor fluía a través de la estructura de la Pioneer. Simularon cómo el calor de los RTGs se irradiaba, no solo hacia el espacio, sino también hacia los soportes que los unían a la nave. Simularon cómo el calor del compartimento de instrumentos se disipaba a través de las persianas y calentaba la estructura circundante. Y, de manera crucial, modelaron cómo todo este calor interactuaba con la gran antena de 2,74 metros de diámetro. Descubrieron que una cantidad significativa de fotones infrarrojos, invisibles para nuestros ojos, pero portadores de momento, estaban siendo emitidos por las superficies calientes y rebotando en la cara posterior de la antena. Cada rebote era como un golpe de una partícula de polvo invisible. Un solo golpe no era nada, pero miles de billones de estos golpes por segundo, acumulados durante años, comenzaban a sumar. El modelo predijo una fuerza de retroceso térmico. La pregunta era, ¿coincidiría esta fuerza predicha con la magnitud y la dirección de la misteriosa anomalía Pioneer? Después de años de minucioso trabajo, de rescatar datos olvidados, de reconstruir digitalmente una nave diseñada medio siglo antes, llegó el momento de la verdad. El equipo ejecutó la simulación final. El modelo informático calculó el empuje total generado por la radiación térmica asimétrica. El resultado fue asombroso. La fuerza predicha por el modelo térmico coincidía casi a la perfección con la aceleración anómala observada. La magnitud era la correcta
La dirección, apuntando aproximadamente hacia el Sol, también era la correcta. El modelo incluso fue capaz de explicar por qué la fuerza parecía constante. A medida que la nave se alejaba del Sol y la energía de los RTGs decaía, la cantidad de calor producido disminuía. Esto debería haber reducido la fuerza térmica. Sin embargo, los instrumentos electrónicos de la nave también se volvieron menos eficientes con el tiempo y el frío, consumiendo más energía y por tanto generando más calor residual, lo que compensaba en parte la degradación de los RTGs. La combinación de estos efectos dio como resultado una fuerza que, casualmente, se mantuvo casi constante durante el período en que se observó la anomalía. El rompecabezas estaba resuelto. No había nueva física, no había materia oscura ni fallos en la teoría de Einstein. La fuerza fantasma que empujaba a las Pioneer era simplemente el resplandor de su propio calor. La solución al misterio de la anomalía Pioneer es, en muchos sentidos, tan hermosa como el propio misterio. Durante décadas nos hizo soñar con lo desconocido, con la posibilidad de que el universo fuera aún más extraño y maravilloso de lo que imaginábamos. Nos obligó a cuestionar los fundamentos de nuestra física y a mirar con nuevos ojos las leyes que gobiernan el cosmos. Pero al final, la respuesta no estaba en las estrellas, sino en los planos de los ingenieros. Estaba en los detalles sutiles del diseño de la nave, en la forma en que el calor, una propiedad tan mundana, interactúa con la estructura en el vacío del espacio. Es una lección sobre la elegancia del método científico. Ante un fenómeno inexplicable, la tentación es saltar a conclusiones exóticas, pero la ciencia exige paciencia, rigor y un esfuerzo incansable por descartar todas las explicaciones convencionales, por muy complejas que sean. El trabajo del equipo que resolvió el misterio fue un ejemplo brillante de arqueología de datos y de ingeniería inversa, un tributo a la perseverancia. La anomalía Pioneer no fue un presagio de una nueva física, sino una demostración exquisita de la física que ya conocíamos, aplicada con un nivel de detalle sin precedentes. El fantasma en la máquina resultó ser el propio aliento cálido de la máquina. Las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 son ahora naves fantasma, silenciosas, frías, con sus fuentes de energía agotadas desde hace mucho tiempo. Viajan a la deriva a través del vasto océano que se encuentra entre las estrellas. La Pioneer 10 se dirige en la dirección general de la estrella Aldebarán, en la constelación de Tauro. Tardará unos 2 millones de años en llegar a su vecindad. La Pioneer 11 viaja hacia la constelación de Aquila, el Águila. Sus caminos las llevarán a través de la galaxia durante eones, mucho después de que la civilización que las construyó haya desaparecido. Son cápsulas del tiempo, testigos silenciosos de nuestra curiosidad. Llevan consigo esa placa dorada, un mensaje de una especie que miró al cielo y se atrevió a soñar con alcanzarlo. Quizás, en un futuro inimaginablemente lejano, sean encontradas. Quienes las encuentren no solo verán el mapa de un sistema solar desaparecido y la imagen de sus creadores, sino que también tendrán en sus manos un objeto que, sin pretenderlo, llevó a cabo uno de los experimentos de física más largos y sutiles de la historia. Un objeto que nos enseñó que, incluso en la inmensa escala del cosmos, los detalles más pequeños importan, que una fuerza tan débil como el resplandor del calor
puede alterar el curso de un viaje interestelar. Pensemos por un momento en la escala de este viaje. Cuando la Pioneer 10 fue lanzada, la humanidad aún no había inventado el microprocesador. La música se escuchaba en discos de vinilo. La idea de una red global de información como Internet era ciencia ficción. A lo largo de su viaje, nuestro mundo ha cambiado de formas que sus creadores apenas podrían haber imaginado. Y mientras nosotros vivíamos nuestras vidas, ellas continuaban su camino solitario, cruzando fronteras invisibles, adentrándose cada vez más en la noche cósmica. Se han convertido en algo más que máquinas. Son artefactos de una era, fósiles de la era espacial temprana. Su historia nos recuerda que la exploración no consiste solo en llegar a un destino, sino en el propio viaje y en los misterios que encontramos por el camino. La anomalía Pioneer fue uno de esos misterios, un desvío inesperado en el mapa que nos obligó a pensar más profundamente, a ser más ingeniosos y, en última instancia, a comprender mejor el universo y las herramientas que construimos para explorarlo. Son un testamento a la audacia humana, a nuestra necesidad innata de enviar una parte de nosotros mismos hacia lo desconocido, con la esperanza de aprender, de descubrir y de dejar una marca, por pequeña que sea, en el lienzo de la eternidad. La resolución de la anomalía también tuvo implicaciones prácticas para el diseño de futuras misiones espaciales. La lección aprendida con las Pioneer fue crucial. Ahora, los ingenieros de misiones de alta precisión, como las que buscan ondas gravitacionales o las que miden con exactitud las distancias en el sistema solar, tienen muy en cuenta los efectos térmicos. Saben que el calor generado por la propia nave puede ser una fuente de ruido, una fuerza no deseada que puede contaminar las mediciones más sensibles. Las naves modernas se diseñan con sistemas de gestión térmica mucho más sofisticados para asegurar que el calor se irradia de la manera más uniforme y predecible posible. Se utilizan materiales especiales, se aíslan cuidadosamente los componentes y se crean modelos térmicos detallados, antes incluso de que la nave se construya. Así, el legado de las Pioneer no es solo su exploración planetaria o su misterio resuelto, sino también una lección de ingeniería que ha hecho que todas las naves posteriores sean mejores. Es un ejemplo perfecto de cómo un problema inesperado en una misión puede conducir a avances que benefician a toda la ciencia. El fantasma que las empujaba ha sido exorcizado, pero su espíritu, la búsqueda del conocimiento a través del rigor y la atención al detalle, sigue vivo en cada nueva sonda que enviamos a las estrellas. El universo sigue lleno de misterios. La anomalía Pioneer ha sido resuelta, pero otras preguntas fundamentales permanecen. ¿Qué es la materia oscura? Esa sustancia invisible que parece constituir la mayor parte de la masa de las galaxias y que, irónicamente, fue una de las sospechosas en el caso Pioneer. ¿Qué es la energía oscura? Esa fuerza aún más misteriosa que está acelerando la expansión del universo. Estas son las grandes anomalías de nuestro tiempo. Son desviaciones en nuestros modelos del cosmos mucho más grandes y significativas que la que afectó a las Pioneer. La historia de las Pioneer nos da una lección de humildad y esperanza. Nos enseña que debemos ser cautelosos antes de proclamar revoluciones en la física, pero también nos anima a no dejar ninguna piedra sin remover. Quizás las respuestas a los misterios de la materia y la energía oscuras
también se encuentren en algún detalle sutil que estamos pasando por alto. Quizás, al igual que con las Pioneer, la solución no requiera una nueva física exótica, sino una comprensión más profunda de la que ya tenemos. O quizás, esta vez, sí estemos en el umbral de una verdadera revolución. El cosmos nos invita a seguir preguntando, a seguir explorando, a seguir escuchando los susurros de nuestras naves lejanas, porque nunca sabemos qué secretos pueden estar esperando a ser descubiertos en sus datos. Mientras te preparas para dormir, imagina el viaje de estas naves. Visualiza la Pioneer 10, ahora a más de 20.000 millones de kilómetros de distancia. Es un punto metálico y silencioso, viajando a casi 45.000 kilómetros por hora. A su alrededor, la nada absoluta, un vacío más perfecto que cualquiera que podamos crear en la Tierra. Las estrellas no titilan, son puntos de luz fijos y fríos. El Sol es solo la más brillante de esas estrellas, un faro lejano que recuerda un hogar olvidado. La nave ya no siente el empuje de su propio calor. Sus generadores se enfriaron hace mucho tiempo. Ahora solo obedece a la fuerza más pura y elegante del universo, la gravedad. Su trayectoria está dictada por la masa de la Vía Láctea, la atracción combinada de cientos de miles de millones de estrellas. Es una hoja a la deriva en un río galáctico. Su viaje es un símbolo de paz, de una curiosidad que trasciende fronteras y conflictos. Es un recordatorio de que, en la gran escala de las cosas, somos una sola especie en un pequeño planeta, mirando hacia las estrellas con asombro y esperanza. Su viaje continúa y, en cierto modo, nosotros viajamos con ella. La historia de la anomalía Pioneer es, en esencia, una historia detectivesca. Teníamos una escena del crimen, el sistema solar exterior. Teníamos dos víctimas, las sondas Pioneer 10 y 11. Y teníamos un culpable, una fuerza misteriosa. Los detectives, en este caso, eran los científicos e ingenieros. Las pistas no eran huellas dactilares ni fibras, sino bits de datos, lecturas de telemetría y ecuaciones matemáticas. La lista de sospechosos era larga y exótica, desde fallos en las teorías de Einstein hasta la materia oscura. Durante años, los detectives siguieron pistas falsas, exploraron callejones sin salida, interrogaron a cada sospechoso, a cada fuerza conocida del universo, y ninguno confesó. La solución llegó, como suele ocurrir en las mejores historias de misterio, de un detalle que había estado a la vista de todos desde el principio: el propio diseño de las víctimas. La forma en que estaban construidas, la manera en que gestionaban su calor, contenía la clave. No fue un asesino externo, sino una condición preexistente, una peculiaridad interna. Es una resolución satisfactoria, una que nos habla de la lógica y la coherencia del universo. Las leyes de la física, aunque a veces sutiles, son consistentes. El universo no hace trampas, solo nos invita a mirar más de cerca. Pensemos en el legado de la placa dorada que llevan las Pioneer, diseñada por Carl Sagan y Frank Drake. Es un intento de comunicación a través del tiempo y el espacio. Es un mensaje increíblemente optimista. Asume que habrá alguien ahí fuera para encontrarla, que serán capaces de descifrarla y que serán pacíficos. El diagrama del átomo de hidrógeno, la unidad de tiempo y distancia más fundamental del universo. El mapa de púlsares que señala nuestro Sol como si fuera un tesoro cósmico. Y las figuras humanas
con la mano levantada en un gesto universal de saludo. En un mundo a menudo dividido, esta placa representa un momento de unidad, un mensaje enviado en nombre de toda la humanidad. La probabilidad de que sea encontrada es astronómicamente pequeña, pero su verdadero valor no reside en si será leída por extraterrestres, sino en lo que nos dice sobre nosotros mismos. Nos dice que, en nuestro mejor momento, somos una especie que valora el conocimiento, la exploración y la conexión, que a pesar de nuestra fragilidad, nos atrevemos a soñar a escala galáctica y a enviar una parte de nosotros, una botella con un mensaje, a las costas de un océano cósmico desconocido. La anomalía Pioneer también nos enseña sobre la naturaleza del descubrimiento científico. A menudo imaginamos la ciencia como una serie de momentos eureka, de revelaciones súbitas que cambian todo, pero la realidad es, la mayoría de las veces, un proceso mucho más lento y laborioso. Es un trabajo de acumulación de datos, de comprobación minuciosa, de eliminación de errores. La solución al misterio de las Pioneer no llegó en un destello de inspiración, sino como resultado de años de trabajo tedioso. Buscar cintas magnéticas, escribir código para leer formatos antiguos, construir modelos informáticos complejos y probarlos una y otra vez. Es un testimonio de la dedicación de los científicos que, impulsados por la pura curiosidad, se negaron a dejar el misterio sin resolver. La ciencia no es solo la brillantez de las grandes teorías, es también la tenacidad de aquellos que se dedican a comprobar los detalles. Y es en esos detalles, como el sutil resplandor térmico de una nave espacial, donde a menudo se encuentran las verdades más profundas y elegantes. El universo recompensa la paciencia y el rigor. La simplicidad del diseño de las Pioneer, que fue la clave para que la anomalía fuera detectable, contrasta enormemente con la complejidad de las naves espaciales modernas. Las Pioneer fueron construidas con la tecnología de los años 60, transistores, memorias de núcleo magnético, sistemas analógicos. Eran, en comparación con los rovers de Marte o el telescopio James Webb, casi primitivas, y sin embargo, esa simplicidad fue su mayor fortaleza. Su movimiento era puro, limpio, sin el ruido de los sistemas de estabilización complejos. Eran como relojes suizos viajando por el espacio. Esto nos recuerda que a veces, en ingeniería y en la vida, las soluciones más simples son las más elegantes y robustas. En un mundo que tiende a la complejidad creciente, hay una belleza en la simplicidad funcional. Las Pioneer fueron un ejemplo perfecto de ello. Hicieron su trabajo a la perfección y luego, sin que nadie lo planeara, se convirtieron en el laboratorio de física más extraordinario que jamás hayamos tenido, precisamente por ser tan sencillas. Nos dieron un misterio y, finalmente, su propia simplicidad nos dio la solución. Imaginemos por última vez la escena. Una pequeña sonda, del tamaño de un coche pequeño, girando lentamente mientras se desliza por la oscuridad interestelar. Su gran antena, que una vez fue su vínculo con el hogar, ahora es solo un disco silencioso. En su interior, la electrónica está congelada. Los átomos de plutonio en sus generadores continúan su lenta desintegración, emitiendo un calor residual cada vez más débil. Pero la nave ya no está sola en su misterio. Su historia ha sido contada, su anomalía comprendida. Se ha convertido en un capítulo cerrado en los libros de la física, un ejemplo clásico que se enseñará
a futuras generaciones de estudiantes. Es la historia de cómo un pequeño enigma en el borde del sistema solar nos obligó a reexaminar los cimientos del cosmos y cómo, al final, la respuesta nos enseñó una lección profunda sobre la importancia de comprender nuestras propias creaciones. La fuerza fantasma no era un espectro cósmico, sino el eco de la propia energía de la nave, una firma de calor que escribió una de las historias de detectives más fascinantes de la ciencia. Y ahora, la nave puede continuar su viaje en paz, habiendo cumplido su misión y revelado su último secreto. Mientras el sonido de mi voz se desvanece y te dejas llevar por el sueño, quédate con esta imagen. Dos viajeros silenciosos navegando en la eternidad. No son solo máquinas, son extensiones de nuestros sueños, embajadores de nuestra curiosidad. Nos enseñaron sobre Júpiter y Saturno, nos mostraron la vastedad del sistema solar y nos presentaron un misterio que nos tuvo perplejos durante una generación. Su legado es un recordatorio de que el universo es un lugar de una belleza y una lógica asombrosas. A veces, los misterios más profundos no requieren que reescribamos las leyes de la naturaleza, sino que las apliquemos con una nueva profundidad, con una nueva apreciación por los detalles sutiles. La anomalía Pioneer fue un regalo inesperado, un rompecabezas cósmico que nos hizo más inteligentes. Y ahora que el rompecabezas está resuelto, las naves continúan su viaje, llevando nuestro saludo a las estrellas, como un susurro perdurable de una civilización que se atrevió a mirar hacia arriba y preguntar, ¿qué hay ahí fuera? Descansa ahora y deja que tu mente viaje con ellas, a la deriva, en la calma y el silencio del espacio profundo. La historia de las Pioneer es también una reflexión sobre el tiempo humano y el tiempo cósmico. Para nosotros, los 30 años que duró el misterio de la anomalía es una parte significativa de una vida. Para las sondas, es apenas el comienzo de su viaje. Viajan a través de un tiempo que no podemos comprender, un tiempo medido en eras geológicas y en la vida de las estrellas. Su misión planetaria duró solo unos pocos años, pero su viaje interestelar durará millones. Se convertirán en los artefactos humanos más antiguos, sobreviviendo a cualquier cosa que hayamos construido en la Tierra. Son como las pinturas rupestres de nuestros antepasados, pero en lugar de estar en una cueva, están inscritas en la trayectoria de la galaxia. Son un mensaje no solo a través del espacio, sino a través del tiempo profundo. La anomalía que experimentaron fue un pequeño tic-tac en el reloj de su largo viaje, un breve acertijo para sus creadores, antes de continuar su camino hacia un futuro que nunca veremos. Y en esa inmensidad del tiempo encontramos una profunda sensación de paz y perspectiva. Así, el gran misterio de la anomalía Pioneer llegó a su fin, no con el descubrimiento de una nueva y revolucionaria ley de la física, sino con la confirmación elegante y sutil de las leyes que ya conocíamos. La fuerza fantasma que frenaba a nuestras valientes exploradoras no era la gravedad modificada ni la materia oscura. Era algo mucho más íntimo, el propio calor de las naves, irradiado de forma asimétrica al frío del espacio. Un detalle de ingeniería, una sutileza térmica, se convirtió en un enigma que desafió a la ciencia durante 30 años. El giro final de esta historia no fue un ¿quién lo hizo?, sino un ¿cómo sucedió?, revelando la belleza oculta en la física mundana. La solución nos enseñó a ser mejores ingenieros,
a ser científicos más rigurosos y, sobre todo, nos recordó que antes de buscar respuestas en lo exótico, debemos comprender a la perfección lo que tenemos delante. Las Pioneer, ahora silenciosas, continúan su viaje eterno, no solo como exploradoras, sino como monumentos a la curiosidad humana y a la elegancia del método científico. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje hasta los confines del sistema solar. Si esta historia te ha ayudado a relajarte, considera suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo. Nos ayuda enormemente a seguir creando estos espacios de calma y conocimiento. Y ahora, me gustaría dejarte con una pregunta para los comentarios. Si pudieras enviar un objeto al espacio interestelar como cápsula del tiempo, ¿qué objeto elegirías para representar a la humanidad? Dulces sueños.